hablar es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la Radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Esta víspera, el Acuerdo Nacional por el Cambio, liderado por el general Moncayo, entiendo que con Enrique Ayala Mora, el académico, liderado también por, me falta un tercer pilar de esta plataforma política electoral, tienen toda la razón de sentirse desconfiados respecto a la estabilidad del proceso democrático que debería tener un desenlace el próximo mes de febrero del año que tan rápido nos está acogiendo a toda la humanidad. Las acciones que está cumpliendo el señor presidente de la República, disponiendo que determinados ámbitos de su gobierno, de su dominio prácticamente, estén tomando y practicando iniciativas antidemocráticas que hacen peligrar la estabilidad incluso del cronograma político electoral, cuando enfrenta con gran decisión su ministro de Defensa y el señor presidente de la República enfrentan a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y les ponen a disputar con la justicia. El manifiesto de esta víspera es que los ecuatorianos y los movimientos y miembros de otras plataformas como el de la Unidad, como la candidatura a la presidencia del señor Lasso, y como esta mismo que está liderada por el general Moncayo, Enrique Ayala, y me parece que me falta una persona. Le pido mil disculpas en todo caso si es que el olvido es involuntario, pero hay 3 personas concretas que están liderando este Acuerdo Nacional por el Cambio. Ayer convocó a una rueda de prensa el general Moncayo, estuvieron allí la mayor parte de sus compañeros y decían, lo primero que tenemos que hacer es cuidar la democracia. Esto se nos está yendo de las manos. No sabemos de los propósitos y despropósitos del señor presidente de la República. Y acto seguido, el señor presidente disponía nuevos enjuiciamientos. La queja del señor ministro de Seguridad, el ministro coordinador César Navas Vera, en el sentido de que 16 militares habían respondido en tono ofensivo al señor presidente de la República. En paralelo, Moncayo decía que hay una democracia muy precaria
en el país. Acto seguido, el señor presidente se imponía ante la justicia y decía el comunicado por el cambio que es porque buscan desestabilizar el proceso democrático y en lugar de estar peleándonos los puestos en asamblea, como ocurre en las otras plataformas, con una ansiedad increíble. Incluso las personas que ingresan a una determinada plataforma, como es el caso de la plataforma que lidera el señor abogado Jaime Nebot, la de la unidad. El que entra ya le desacredita al que ha estado ya muy bien palanqueado para presidir la lista de asambleístas. Todos están en esa pugna, en esa pelea. Y Moncayo tiene razón, creo pensar, tiene razón en el sentido de que ¿qué está planeando, qué está planificando internamente el presidente de la República respecto a lo que nos va a ofrecer como desenlace de todo este proceso de reestructuración de nuestra democracia? Reestructuración en el sentido de que vamos a tener unas elecciones libres, una decisión soberana del pueblo ecuatoriano que seguramente no va a ser afecto a sus intereses. Aquí están peleando, se dice Moncayo y dicen los otros miembros, están peleándose por los puestos. Yo creo que también en el lado de él deben estarse peleando por los puestos. Pero esa es una pobrísima demostración de los cuadros políticos ecuatorianos, que se preocupen más de qué me van a hacer a mí mañana en las elecciones, a qué me van a postular, antes que asegurar con firmeza e imponer las condiciones y reglas de juego que tendrían que predominar y dirigir las elecciones próximas del mes de febrero. No hacerse a las circunstancias. Las movidas del señor presidente no son muy transparentes y sinceras, que digamos. Eso es lo que dice el general Moncayo. Yo no le pude escuchar lo que respondió porque hice todos los intentos por preguntarle cómo está manejando el presidente a la justicia, que le oprime a la institución militar con la justicia convencional que él maneja como hacienda propia, dice el comunicado. Aquí está. En esta ocasión están en su mira las Fuerzas Armadas. Rechazamos categóricamente la pretensión de meter la mano en las Fuerzas Armadas, a partir del capricho, a partir del voluntarismo del caudillo. Estamos seguros que respetando sus principios básicos se pueden mejorar las condiciones del estamento militar. Inclusive podemos discutir sobre su papel en el nuevo contexto regional y mundial. Pero por supuesto, bajo un contexto de diálogo y sin apelar a improvisaciones de último momento de un gobierno que está de salida, ni a irresponsables manipulaciones populistas que solo buscan apuntalar el claramente negativo escenario electoral para el gobierno. El escenario electoral es negativo. Aparentemente no se confíen de que vaya a ser extremadamente negativo. También es un error concebir así las cosas. Ellos están haciendo una campaña abierta. De esto vamos esta mañana. Me complace saludar al respetabilísimo Rafael Ollarte, al respetabilísimo Osvaldo Jarrín y al académico y periodista de opinión, el señor doctor Jorge León. Muchas gracias por seguir estos propósitos eminentemente electoreros. Dejemos que manipule sin límite al proceso como tal el señor presidente de la República.
Moncayo dice que hay una democracia precaria en el país. Cuando yo me pongo un poco del lado del discurso y la preocupación del señor general Moncayo, el señor Lasso me dice que soy moncayista, el señor Nebot me dice que yo soy lacista, no sé, todo el mundo, conmigo no cuenten, nadie. Yo voy a trabajar es por el bien del país y por el bien de la democracia, llamando la atención en los equívocos que están cometiendo. Las imprudencias mayúsculas, doctor Rafael Ollarte, es que dediquemos tiempo, espacio y impulso exclusivamente a ver cómo quedo yo, refiriéndome al interés individual y hasta grupal, cómo queda mi grupo, cómo quedo yo en la lista de asambleístas. Y si estoy aficionado a ser binomio de la dama guayaquileña, o en este caso del señor Lasso, entonces mi comportamiento tiene que ir en esa dirección. Estamos en unas internas deplorables, cuando lo que está esta plataforma del general denunciando es que en cualquier momento puede pasar algo con el cronograma de restablecimiento institucional y democrático del país. No sé qué le parezca a usted y mil perdones, pero esa es mi lectura y como periodista yo tengo que traer a esta mesa de trabajo, de discusión, estos elementos que seguramente son parte de la preocupación de la ciudadanía que nos escucha. Doctor Rafael Ollarte, nos gustaría, con la venia de sus dos compañeros, escucharle primero a usted. Buenos días, don Gonzalo. Qué placer estar con el general Jarrín y con don Jorge León. Lo que usted comenta tiene un origen, y el origen es la ausencia absoluta de un régimen de partidos. Como usted no tiene un régimen de partidos, la gente cuando pretende presentar una postulación, lo que hace es tratar de acomodarse en alguno que otro grupo que le dé esa posibilidad. Es legítimo que la gente quiera siempre participar, nos pueden decir. Pero lo que ocurre en nuestro país es que siempre tuvimos partidos políticos que dejaban bastante que desear, es decir, no institucionales, caudillistas. Pero esto ya terminó de exterminarse en este periodo. En el periodo de la Revolución Ciudadana, el sistema de partidos fue absolutamente pulverizado. Por lo tanto, lo que usted ve hoy día son una serie de movimientos y partidos políticos que tienen gerente propietario. Y el gerente propietario es él y nadie más. Es decir, en todo partido hay un liderazgo. Usted puede ver en los partidos consolidados que hay un líder. Y dentro del partido también hay fricciones y hay desacuerdos. Pero a la larga el partido resuelve estas cosas y a la ciudadanía usted le presenta unas listas y la gente vota porque sabe que si por ejemplo en España vota por el PP, va a votar por una línea política, si vota por el PSOE va a votar por otra línea política y si vota por Podemos, pues bueno, vaya al psiquiatra. En cambio en nuestro país, cuando usted va a un ajuste electoral y ve las listas con unos nombres muy simpáticos, ¿no? Suma, Creo, Todos, Avanza, Adelante, ni sé cuánto. Nombres con los cuales usted puede poner un yogur o una tienda del barrio. La gente no puede identificar cuál es la ideología del movimiento o partido. Antiguamente incluso los partidos o movimientos tenían en el nombre su ideología. Usted dice Partido Comunista y a usted no le gusta eso, no va a votar por ahí. O conservador. ¿Ya? O Partido Conservador, si no le gusta, no va a votar por ahí, si le gusta, sí lo hará. Partido Liberal, la Democracia Cristiana, la Socialdemocracia, es decir, te identificaban la ideología política del partido, con la cual la gente puede estar de acuerdo o puede discrepar, pero por lo menos tiene claridad de las cosas. Cuando usted tiene un sistema electoral como el nuestro, tiene que estar adivinando por quién va a votar. Entonces usted por eso ve estos cambios, ¿no? Entonces, antes era del PSC, ahora está en el Creo, después se fue a Suma, después está en Avanza, de la izquierda democrática, era oficialista, ahora es opositor. Bueno, entonces también la ciudadanía tiene un problema, porque cuando usted va a votar,
no le basta con ver el nombre del partido o movimiento, sino que tiene que estar averiguando quién es el tal o cual que está dentro de la lista. Y claro, como usted está formando una unidad o unas alianzas, esas alianzas también son electorales, porque los partidos y movimientos políticos tienen dos obligaciones: uno, ganar elecciones, y dos, representar a la ideología de los ciudadanos, para que nos sintamos representados. A veces se hace mucho lo primero, entonces yo trato de coger candidatos que puedan ganar la elección. Uh-huh. Ya veremos si el señor que era futbolista o que era cantante, cosa que los oficialistas criticaban pues hace 10 años, y luego ya se les olvida, porque bueno, así son los políticos nacionales, pues, o sea, no. Yo critico hoy día y mañana hago lo que he criticado. Uh-huh. Yo hago la Constitución, mañana no me gusta y me la salto. Entonces, una serie de argumentos, tengo ahí unos, no sé, juzgadores a la carta le podríamos llamar, y que hacen lo que yo opino, no importa lo que diga la Constitución o la ley. Pero volviendo al tema de los partidos, efectivamente, usted tiene, por ejemplo, en la unidad a personas que han sido confrontadas, altamente confrontadas. César Montúfar ha dicho cosas no muy simpáticas, no digo que sin razón, cosas no muy simpáticas respecto de Avanza y de su líder, Ramiro González. Ahora, ¿cómo logramos entonces hacer listas así? No va a existir el día de mañana, entonces, no sé si Montúfar votará, siendo el de la unidad, por González en la elección parlamentaria. No, hay una colisión de intereses. Pero es inaudito, ¿no? Entonces yo estoy metido acá, pero no voy a votar por... Y el abogado Nebo les dice, peleen, pero no peleen en público. Sí. Entonces, bueno, los que naturalmente festejan estas cosas eran los oficialistas, porque usted le está haciendo un gran favor al oficialismo, teniendo estas clases de, o sea, no solamente una oposición dividida, sino esta clase de disensiones. Sí. Ahora, lo útil de estas alianzas es que por lo menos, si usted presenta una sola lista como unidad y otra lista como Creo, el sistema electoral responderá mejor respecto de la votación del ciudadano. Porque si usted me presenta las listas todas separadas, pues bueno, si usted tiene listas con el 8, 5 o 6%, no van a lograr escaños. Pese a que usted una y sume todas las listas y diga, pero la oposición ha tenido el 50% o el 55% de la votación, ¿cómo es posible que no tenga representación? Es que el problema es que ese 55 o 60% de opositores disgregan el voto en una serie de partidos o movimientos que no van a lograr tener asignación de escaños. Entonces nuestros amigos políticos, encima de todo, le echan la culpa al señor de Hunt, que de esto no tiene ninguna responsabilidad, o al método Webster, cuando es cosa de sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero yo entiendo que los políticos sí saben pues las 4 operaciones fundamentales, si han de poder pues sentarse y decir, a ver, si yo divido la lista, resulta que si el otro tiene el 30% y cada partidito o movimiento nuestro tiene el 8, el 9, el 10%, el otro se me va a llevar los 2/3 pues con el 30%. Es cosa de saber sumar y restar. Sí, pero no, entonces los amigos de la oposición también, que la culpa es del método electoral. No, la culpa es suya, pues. Los métodos electorales no son a prueba de torpes tampoco. Entonces, si usted hace esto, pues le está dando en bandeja de plata al otro. ¿Ya? La oposición se dedica a preocuparse de quién también será el candidato del oficialismo. Es el problema del oficialismo, pues el oficialismo tiene que ponerse un candidato a los señores ciudadanos que están de acuerdo con el oficialismo. ¿Y por qué sale con este libreto, con este guión de última hora de atacar a las Fuerzas Armadas? Lo que no hizo en 9 años el señor presidente de la República, entró de chalaca dándoles y entregándoles a la Armada incluso el manejo petrolero. Bueno, pero era un cepillón de la institución militar, si cabe el término. Efectivamente. ¿Cuál era el objetivo en ese entonces y en qué ha variado hasta esta fecha? Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. Sería ridículo que un oficialista critique lo que ellos mismos han hecho. Podría, pues, negarse un oficial de la Armada a obedecer el nombramiento del presidente de la República. Podrá, pues. No puede deliberar eso. Señor, usted se encarga de Petroecuador, se encarga. Listo, ¿quién ha tomado la decisión política en esa materia? Ahora, luego... Pero de la parte afectiva del señor presidente de la institución militar, la pregunta que se hace la gente es, ¿por qué ese cambio tan radical, no? Bueno, pues habrá que preguntarle a otro. Yo no sé por qué los cambios de carácter de las personas. Porque tampoco uno puede manejar una nación
con afectos y desafectos. Entonces hoy día te quiero, hoy día eres lo máximo y mañana ya eres lo último. O sea, yo eso francamente no lo entiendo. Porque incluso en naciones donde han llegado al poder gente que es notoriamente antimilitar, no ha ocurrido esto. No digo Argentina, porque es otra cosa, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, usted no vio en todo el tiempo en el que gobernó el Partido de los Trabajadores en Brasil que se le lanzaran a la yugular a las Fuerzas Armadas. No, usted llega y ya tiene que... Una cosa es el político en sí mismo y una cosa son los afectos y desafectos que uno tiene. Pero si usted lleva sus odios y rencores o sus amores al ejercicio del poder, bueno, pues aquí tenemos un problema. Porque tiene usted una institucionalidad. Hay una institucionalidad democrática. Y dentro del sistema institucional están las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas son eso, no son otra cosa. O sea, no son políticos y no deben serlo. Y yo tampoco los tengo que introducir en la política. Entonces, si hago todo el esfuerzo del mundo para hacerles pisar el palito y que deliberen, bueno, a mí me parece eso sorprendente. Es decir, comenzamos con las cuestiones de hacer que el tema del ISPA, que el tema de aquí, que el tema de acá. Ya, vea, el presidente es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y bien sabemos cómo ejerce esa máxima autoridad, nombrando el alto mando militar. ¿Quién lo nombra? Él. ¿Hay unas reglas? Sí, las 3 primeras antigüedades, toda esta cuestión. Pero con la famosa Ley Orgánica de la Defensa Nacional del 2007, aprobada por el Congreso de los Manteles, ocurre que se permite que el presidente de la República se deshaga del alto mando militar por lo que se le ocurre, porque usted tiene ahí unas causales de cesación de los comandantes generales de fuerza y del jefe del comando conjunto. Pero a la larga el presidente de la República puede despacharlo libremente. Y usted ha visto cómo, para lograr que llegue, quien él cree que debería estar en el comando de la fuerza o en el comando conjunto, nombra y remueve, nombra y remueve. Así ha sido. Y ha llegado a decir incluso que tiene que hacerlo con tenientes, pues lo hará. Es una irresponsabilidad y un despropósito de primer nivel. No. Entiende, interpreta y nos puede dar a conocer hacia dónde apunta la estrategia o el guión del señor presidente cuando prácticamente institucionaliza en el desenlace de su mandato de una década su animadversión a la institución militar y su ataque frecuente. Tiene razón esta otra plataforma política electoral del general Moncayo y más, de estar preocupados y de decirnos, primero cuidemos nuestra democracia. Algo se las trae el señor presidente con la institución militar. Y si es que la institución militar monta en coraje, algo puede pasar con la democracia. Algo de eso nos dicen en este manifiesto que se llama Acuerdo Nacional por el Cambio. No muy conocido por el resto de la ciudadanía, pero ya explicitado esta mañana por el señor general Moncayo, en un momentito que hubo en un aeropuerto, me parece que en Manta, que él está allí, que nos dio algunas revelaciones. General, ¿qué quieren hacer con las Fuerzas Armadas los políticos del oficialismo? Muy buenos días, gracias por la invitación. Mi saludo, doctor Ollarte, doctor León. Para mí es verdaderamente admirable el por qué las encrucijadas presidenciales no tienen un responsable de inicio, porque son sucesivas las situaciones en las que nos enfrentan. Ya fue el 30 de septiembre, fue en el territorio de los terrenos de los samanes, ahora es el caso con los militares, y es un tema esencialmente de gestión administrativa de la defensa, porque no es directo el problema entre el presidente y las Fuerzas Armadas, es el fracaso en no saber manejar temas absolutamente administrativos que no debieron salir en ningún momento del Ministerio de Defensa y las coordinaciones necesarias para solucionar. ¿De qué estamos hablando? Reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Hay procedimientos. El CEMPLADES establece procedimientos, directivas. Si se siguen esos procedimientos, no tiene para qué intervenir el presidente de la República.
Pero como es tal el colapso que se tiene, la encrucijada es que el presidente tiene que salvar a sus ministros. Entonces ahora está salvándole del problema en que le metió prácticamente. Entonces se recurre ¿Le está salvando a Patiño, señor ministro Patiño? El fracaso fue de él, por no haber manejado adecuadamente una reforma de la Ley de Seguridad Social. Si hay que hacer reformas, perfecto, háganles. Pero los procedimientos legales, constitucionales que existen, pero no los respeta. Va a socializar a las Fuerzas Armadas y ahí comenzó el problema. Porque socializar significa deliberar. Y no puede ir a deliberar a los cuarteles. Peor aún, salir a decir tengo el 85% de respaldo de los militares. Es un absurdo completo. Y el siguiente absurdo es escribir cartas a 40,000 militares. Bueno, esos errores crasos son falta de gestión de la defensa desde su inicio. Y asimismo, cuando ya van a los consejos de disciplina, descubren ufanos en que ha habido un diccionario de la Real Academia de la Lengua, en que significa autoridad como la máxima para las Fuerzas Armadas y la administración pública, que es el presidente de la República. Pero también hay que hacerles conocer que hay un diccionario esencialmente militar, que es de Cabanelas. Ahí se especifica que ningún militar puede realizar actos, ni puede al militar provocársele actos de persuasión o de convencimiento de carácter político, porque eso es deliberar, eso es irse en contra de la Constitución y de la propia naturaleza del militar. El militar solamente puede hacer los actos que corresponden a sus responsabilidades legales de los reglamentos. Pero vamos al campo político, que es el que más interesa en este momento, y fue la pregunta. La democracia precaria. Pero esa es una consecuencia. No podemos analizar las consecuencias, tenemos que analizar las causas. Y a mi modo de ver, las causas está en que este gobierno, y eso responde a todo lo anterior, incluyendo la actitud con las Fuerzas Armadas, se ha constituido en un pretorianismo oligárquico. ¿Qué significa eso en homenaje a los ciudadanos? Comúnmente se conoce el pretorianismo como el militarismo o el intervencionismo militar. De ahí se deduce manoseadamente golpe blando, golpe económico, golpe jurídico, golpe parlamentario, dependiendo de las situaciones en las que se viva. Si está en Argentina, golpe jurídico. Si es que está en Brasil, golpe parlamentario. Si está en Venezuela, golpe económico. Si está en el Ecuador, golpe blando. Si es que está en Paraguay, le van adecuando al golpe conforme quieren a este fantasma cuco para manipular a las masas. Y hay gente que se presta para explicar qué es un golpe blanco, como que si fuera una... ¿Qué es un golpe blando? Como si fuera de Sharp. ¿Y qué debemos entender por golpe blando? Según el explicador, que en este caso el señor podemos presidente tener cientos de explicaciones de acuerdo a lo que interese manejar al golpe. Puede ser un si golpe yo le preguntara blando, respetuosamente al presidente Correa, oiga, presidente, ¿a qué llama usted golpe blando? ¿Usted cree que tendría extrema claridad el señor presidente? Yo le puedo dar la explicación más clara de lo que es un golpe oligárquico. Y voy a seguir lo que dice Huntington, o lo que dice Max Weber, o lo que dice Fitch, o lo que dice Kohn, o lo que dice Mockus, que son todos los autores que investigan sobre este tema. ¿Por qué se va a esos ¿Por qué autores? oligárquico? Sí. Porque significa un grupo privilegiado que se encarga de la conducción y la dirección política de un país. Eso se llama Estado. Ese es el único concepto que acepta el gobierno. No es el órgano jurídico, político, con separación de funciones, con soberanía, población, territorio. Ese Estado para él no existe. Para el gobierno existe el Estado concebido como un grupo burocrático encargado de la conducción política de la nación. Ese es el Estado. Por eso es jefe de Estado, porque es jefe de ese grupo. Pero es el grupo oligárquico. Y ese grupo oligárquico que está dirigiendo el país logra una supremacía en la dominancia política de su partido para el resto de la comunidad. Pero Patiño, por eso se llama el señor ministro de la Defensa no es oligarca. El grupo político es oligárquico porque es preferido, el supremo, el que ejerce la conducción política. Max Weber denomina eso, es la oligarquía, con determinados grupos, inclusive de poder,
que se incorporan pero las para la conducción oligarquías política. casi siempre se ubican en los estamentos empresariales. No estamos hablando de aristocracia, no estamos hablando de preferencias de determinada naturaleza, claro, sino el grupo que tiene la supremacía para la conducción política. Y como es en el criterio de Weber, lo que estamos hablando es de un pretorianismo, es decir, la forma dominante de poder ejercer todas las funciones, todos los poderes, todas las actividades que se cumplan en el país bajo el poder. Un poder que no es constitucionalizado, sino un poder que no es deducido de las leyes, ni es deducido de la Constitución, sino deducido de su grupo, del partido, del privilegio y de su propia personalidad. Entonces, doctor León, si es que nos atenemos a esta posibilidad, Jorge León, bienvenido a la cadena Democracia, nos complace tenerlo acá. Muchísimas gracias igualmente. Entonces, este grupo oligárquico, pretoriano, no ha de estar muy satisfecho de soltar el poder, pues. Bueno, cuando hay concentración del poder, difícilmente los que concentran el poder quieren soltarlo, ¿no? Esa es una constante. Pero quisiera, si me permite, 30 segundos comentar lo que estaba comentando hace un momento con Rafael sobre los partidos. Yo creo que haya disputa por los puestos es no solamente normal, aquí y en cualquier lugar, pero no vale, yo creo, devaluar eso, desvalorizar. Los ecuatorianos tienden a verse cada vez como lo peor, como que no funciona, como que esta sociedad es deshecha, y no hay tal. Es una de las sociedades más organizadas, que a pesar de los ataques a los partidos ahora están retomando existencia, se están reorganizando, y es cosa sorprendente para el Ecuador polarizado que ha sido entre diferentes partidos, se está formando frentes y están haciendo un esfuerzo de lograr consensos, acuerdos. Eso no va de sí, no es automático, y siguiendo la tradición ecuatoriana en tercer lugar, esto se le está haciendo públicamente, no en un cuarto cerrado, lo cual creo que es muy positivo para la democracia. ¿A dónde nos quiere conducir usted? Exactamente, a que entendamos qué circunstancia que está ocurriendo en el país. No devaluar la disputa política. Eso es importante, y que haya gente que quiera estar en primer puesto es normal, que se dispute por el segundo normal, y eso no impide que pueden opinar sobre la crisis económica, sobre los militares, etc. No es, hay que dejarlo uno para hacer lo otro. Eso no es la vida pública, eso no es la política. Hay demasiados frentes que abordar, y la vida ecuatoriana lo va haciendo bien. Yo encuentro más bien saludable que así sea para la democracia, saludable para la política. Y el momento en que nosotros empezamos a decir, estos viven, son tales y cuales, estamos devaluando la política, me parece. Y parte del fondo de lo que encuentro como terrible ahora en Ecuador es este quemimportismo de la política que se alimenta con eso. Les tiene entretenidos, entonces. ¿Usted está satisfecho de que les tenga entretenidos? No. En verdaderas tonterías circunstanciales que pueden o no pueden ocurrir, en ambiciones peregrinas. No creo que las ambiciones políticas sean peregrinas. La democracia está en peligro, y así lo anuncian desde las mismas esferas de... Entonces empiezo por ahí, Gonzalo. El militarismo pasivo, digamos. El militarismo pasivo está más preocupado que el militarismo activo. Y cuando ya se preocupó el militarismo activo, comienzan a replicar las actitudes del señor presidente a través de sus misivas. Entonces el presidente acude a la justicia en propiedad y le dice, sancione a estos militares. Son tres cosas diferentes. Claro. Una sociedad, escoger a sus representantes es algo clave, decisivo, no es cualquier cosa. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas ecuatorianas han demostrado tener fuerte institucionalidad, apego a la democracia. Está claro que en nuestras disputas muy a la ecuatoriana hemos llegado a impases porque rompimos nuestros equilibrios de todo tipo, entre otros los regionales, y ahí los civiles han empujado a la intervención militar, pero eso es otra cosa. Pero en la tradición ecuatoriana, los militares ecuatorianos han demostrado más bien lo contrario. No creo personalmente que esté en riesgo una intervención militar
No creo que haya condiciones para hacerlo por lo demás. Ya. ¿No? El señor ministro Patiño nos dijo, o le dijo a la compañera Yanedi Nostroza de la Fraterna Teleamazonas, le dijo esta mañana lo que Patiño, como ministro de la Defensa, ha estado conversando con los militares. ¿Sobre qué temas? Pero el presidente, cuando envía una comunicación, no estamos hablando de saltarse el mando de ninguna manera. La máxima autoridad es como que el gerente de una empresa, en el caso de Teleamazonas, venga y un momento dialogue con los camarógrafos. Si está saltando el mando, tiene que preguntarle primero al jefe de piso. No, discúlpeme, el gerente lo puede hacer, el presidente lo puede hacer. Normalmente hay un proceso que primero hay que evacuar y bueno, si el proceso no da resultado, entonces ahí por supuesto que se puede hablar bien. Claro que se hace, yo he hablado primero con el alto mando. Si no sería desautorizar al jefe de piso, por ejemplo, no, de ninguna manera, no, conversar directamente con las personas, no es desautorizar al jefe de piso, a menos que venga a enfrentar al jefe de piso, pero cuando el presidente envía una comunicación, envía una información amplia y aclaratoria sobre el tema de los famosos 41 millones, sobre el tema de las reformas al ISFA, para que haya información directa y clara respecto a lo que pasa. Eso es necesario. El presidente planteó dos temas importantes, el de las pensiones de retiro y el de las cesantías. Yo traté eso en 7 reuniones amplias con más de 2.000 personas, con discusiones, pero muy respetuosas, por supuesto, como deben de ser. Y decidimos no enviar el tema de cesantías porque creíamos que había una importante preocupación y razones en las observaciones que se presentaron. Así que no fue igual, fue solamente el tema del retiro. Y en el tema del retiro, el presidente, no solamente que yo me reuní con el alto mando, el presidente se reunió con el alto mando, lo conversó con ellos y plantearon los temas. Y el alto mando consideró que era adecuado. Luego, los términos exactos con que se presentaron, después hubo discusión sobre eso, pero no se envió la propuesta como inicialmente fue considerada, sino... ExaFM. En Ecuavisa, doctor León, a cambio, el secretario jurídico Alexis Mera defendió la acción de protección que presentó el señor presidente de la República en contra de estos consejos de disciplina en los siguientes términos. No existe ninguna sentencia jurisprudencial que prohíba a una autoridad pública ejercer una acción de protección, si la puede hacer contra otra autoridad pública y si sus derechos son vulnerados. Esto no existe. No, además, como lo he dicho y lo he alegado, no había otro mecanismo eficaz para impugnar esa irrita y aberrante resolución del Consejo de Disciplina que decía que el presidente no era jefe de ellos, ¿no? Entonces, la única opción que tenía el presidente de la República era presentar esta acción de protección. Pero ahí el problema es el reglamento de las Fuerzas Armadas de Disciplina, porque ese fue dictado incluso durante este gobierno en el 2008, y ahí no se especifica claramente quién es el superior jerárquico del servicio activo, y en eso es que se basó el Consejo de Disciplina para tomar esa medida. Don Alfredo, en el reglamento no hay ninguna duda, eso es lo que quiero que quede claro en la ciudadanía. No es que el reglamento dice que es sanción insultar al superior militar, dice que falta insultar al superior. El superior es hasta la última cadena de mando, que es el presidente de la República. En ningún momento hablan de que solo el superior militar. Eso fue una ocurrencia de algún abogadillo que quería salvar a los militares y que habían insultado al presidente. ExaFM. Debemos estar asistiendo a este tipo de debates en vísperas de un proceso electoral significativo e importante, donde a la gente hay que darle más bien luces de quienes podrían reflejar sus verdaderos anhelos de sustentación democrática y de cambio administrativo y reconquista de valores institucionales que han sido acabados, destruidos en esta década. Nos tienen entretenidos con estas discusiones que la gente, cuando me escucha, dice, ¿de qué están hablando? Yo corro el riesgo de que me cambien de estación, pues no, desde luego. Pero yo tengo que atender toda este género de manifestaciones por hacer una buena y completa cobertura. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es la interrogante que se formula de la gente. ¿Usted qué respuesta tendría, analista? Es una constante en el gobierno de Rafael Correa, que hace lo que los músicos llaman divertimento, ¿no? Unos sonidos exóticos para llamar la atención, que no hace realmente el concierto. Él llama la atención haciendo varios actos de atracción al público
para pasar leyes complicadas, para definir políticas difíciles de aceptar, etcétera, etcétera. Ahora, la hipótesis de que Rafael Correa está haciendo esto porque se encuentra en mala situación, digamos, para salir como un héroe que está atacado por las Fuerzas Armadas, es una posibilidad, es una hipótesis, ¿no? Y yo no tengo mayores elementos al respecto, pero puede ser que eso sea otra posibilidad. Pero si vemos lo que está atrás, Gonzalo, de los actos que usted acaba de mencionar y que nos ha presentado, hay dos aspectos que me parece clave, ¿no? Esta concepción de la autoridad que tiene el presidente de sí mismo y de lo que implica para las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, las reformas que están en curso, porque es el tema central, y el modo como los hace. Yo insisto sobre todo al modo como lo está haciendo, que yo creo que es un poco impositivo y no permite lograr los acuerdos indispensables, ¿no? Y lo tercero es que se pone a jugar con la justicia y judicializa la política. Esto de hacer la acción de protección y de transformar el sentido, porque esa gran reforma que ha habido a los derechos, yo diría, de la persona, es para los ciudadanos, para protegerse del Estado, cuando hay acto que lesiona al ciudadano, ¿no es cierto? Pero acá, el representante del Estado, que se llama presidente, está haciendo una acción de protección para una acción de un proceso que debería seguir y que tiene otras instancias, ¿no? Pero él está contento. Entonces, ¿por qué está contento? Porque le está saliendo de película el guión. Él quiere sanción a las personas que no han compartido su punto de vista. Yo personalmente considero que el capitán ¿Usted cree Ortega, que todo esto que el señor presidente hace un inventario cada noche le debe provocar una gratísima sonrisa o ahonda su drama de no saber realmente con quién está peleando y por qué está peleando? Hay cosas, Gonzalo, que nosotros los analistas sociales creo que en casos como este debemos dejar el sitio a los psicólogos, porque yo no sé cuál es la actitud de Rafael Correa, ni lo que le gusta y que no le gusta, ¿no? Pero esta visión de la autoridad, visión de la autoridad de decir, yo porque soy oficialmente comandante en jefe, tengo derecho de llegar hasta lo último de las Fuerzas Armadas. Creo que es un abuso de su propia visión de autoridad, o ahí hay algo que quiere decir que él quiere llegar a un control inclusive como soldado, inclusive como militar. Y eso a nosotros, la mayoría de los demócratas, nos daría vergüenza, ¿no? Yo quiero un presidente político y que asuma la política, no un presidente militar y un militar que sea presidente militar. Eso es otra cosa. Pero por eso me parece a mí que esta lógica de concepción de querer Rafael Correa llegar hasta el último y que le obedezcan, que le oigan y que su pensamiento sea el aceptado, me parece que no es democrático, es antidemocrático y sobre todo no comprende algo fundamental, Gonzalo. En las administraciones modernas, y hace un momento Osvaldo hizo referencia a Max Weber, que nos describe los cambios de las instituciones en Europa hace 2 siglos, ¿ya? Fue justamente de crearse como entidades que tienen su propia dinámica, porque si no venía un rey y decía, a mí esto no me gusta, ¿no es cierto? Entonces no había Estado. Un Estado implica que hay instituciones que tienen su propia dinámica y que el político que está de paso no puede hacer y deshacerlas. Entonces, en las instituciones, aún más en una militar, hay lógica interna de funcionamiento. Y él tiene que respetar, su autoridad no es para meterse ahí, su autoridad como político, y yo quiero que sea presidente en serio, es para definir las grandes nociones de la defensa, de las políticas de defensa, la orientación que tiene que tener en X circunstancias las Fuerzas Armadas. Por coherencia, pero por eso me parece a mí que está devaluando su rol de presidente. Está metiéndose en la pelea interna de lo que no le debe ni siquiera concernir de lejos. Ese modo de hacer las cosas es lo que también obstruye las reformas, porque muchas de las reformas que está proponiendo el presidente, personalmente las apruebo y me parecen muy positivas. Podríamos discutir lo que implica llegar a un solo seguro. Eso yo creo es positivo, pero se puede discutir. Pero eso de querer demostrar que yo mando y que impongo, sobre todo en un cuerpo, en un sector
de las Fuerzas Armadas que tiene el sentido del cuerpo, el cuerpo colegiado, evidentemente crea reacción. Más bien hasta ahora me sorprende que ha habido solo las reacciones de queja, de mandar unas cartas, de que los militares pasivos son los que más expresan el descontento. No está buscando una reacción mucho más fuerte para que... Es posible, a lo mejor Osvaldo tiene más detalles de eso, pero personalmente es una hipótesis. ¿Por qué teme la fiscalización, por ejemplo? Porque teme la fiscalización, él está haciendo lo que está haciendo y pone a todos sus guionistas en plena actividad de creación. Entonces, ¿cuál es la hipótesis desde el ángulo militar? General Osvaldo, tenga la bondad usted. Primero, Osvaldo Jarrín. Me satisface coincidir con el doctor León, especialmente en el concepto de autoridad, cómo se está tratando de implementar o de aplicarla en el país. Y se refiere precisamente a la encrucijada a la que hacía referencia, porque no puede salir de esa encrucijada porque se le sigue escalando la situación, sigue exigiendo nuevos consejos. Ahora son 16 oficiales, mañana puede ser 100, y se sigue escalando la situación. Es decir, abrieron paso a una situación de crisis, porque partieron de un concepto errado y de un fracaso de la gestión administrativa de la defensa. Ese es el punto concreto. Ahora, para dar salida a lo de la carta, hay procedimientos y técnicas militares que nada tienen que ver con las democráticas civiles, como la socialización o escribir cartas personales. Si el presidente quiere mandar un mensaje todos los días en los cuarteles, todos los días, la primera actividad de las mañanas es leer la orden general, que se llama así, o la orden ministerial, en la cual se puede agregar un mensaje presidencial. Toda la oficialidad y la tropa formada militarmente recibe la distribución de funciones, de actividades, de guardia, de santo y seña, de todo esto. Y al final dice mensaje presidencial y lee toda su carta con todo el desbaratamiento de las Fuerzas Armadas. Sin problema. Termina de leer y cada cual se va a sus actividades. Eso es lo común en los cuarteles. Pero mandar una carta, eso es un medio interactivo, no es un acto del servicio. No es una situación que se preste para las responsabilidades de tareas, deberes y obligaciones de un militar contempladas en los reglamentos. Entonces, si es que ha habido una respuesta, está al margen de un acto del servicio. Y por otro lado, cuando se dice, he conversado con los militares, he conversado con el alto mando, una cosa es conversar. Por supuesto que son las Fuerzas Armadas no deliberantes. Pero ¿en dónde está que el ministro de la Defensa debe eximirse de cumplir las leyes porque es ministro o porque los militares son no deliberantes? El artículo 10, lo he dicho varias veces, el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional dice: los informes técnicos que deben realizar las organizaciones, los organismos de las Fuerzas Armadas deben ser presentadas por el ministro de la Defensa al Ejecutivo y a la Asamblea. No están deliberando, no están dando ningún criterio ni opinión. Simplemente explican los cambios que se quieren realizar en la Ley de Seguridad Social con la situación, evaluación diagnóstica y situación que tiene, como en cualquier tienda de la esquina, que hay, que cómo se encuentra y qué es lo que se va a proponer. Y el parecer por escrito presentado en ese informe técnico de las Fuerzas Armadas tiene que ir a la Asamblea. Y de ahí sí tomen la decisión que quieran. Y no han deliberado. Pero no se puede decir, como yo soy ministro de Defensa, ustedes no hablan alto mando militar. Y además no emitan ningún informe. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Eso es pretorianismo oligárquico de imposición, como decía el doctor León, de una autoridad a su criterio. Es decir, en síntesis, queremos regresar a un estado jovesiano. Híjole. Que el Leviatán sea el que norme, que regule y que son la autoridad máxima. No deducida de leyes, sino de su propia personalidad. ¿Usted está de acuerdo, doctor Rafael Ollarte? Vea tantas hipótesis que han surgido en este conversatorio. Mire, a mí me ha llamado la atención poderosamente la comparación del ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas con una empresa. Lo mínimo que espera del ministro de Defensa es que conozca la institución y que sepa dónde está. Claro. Bueno,
El señor ha demostrado ¿Y absolutamente por qué le pone de ministro a este desconocedor elemental? Elemental en el sentido de que son cosas elementales dirigen la que un administración ministro pública. debe saber, pues a ciencia Ellos cierta, nombran ¿no? sus ministros. Y uno debe tener el ministro que ha confianza en el ministro que ha nombrado, y tiene que tener confianza en dos cosas. Primero, en la lealtad de esa persona. Claro. Y dos, en los conocimientos, pues porque el presidente de la República no es un todólogo, no lo sabe todo. Claro. Entonces yo necesito a alguien en el área de salud, pero que conozca el área de salud, pues. Alguien en el Ministerio del Interior, alguien en el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores. Si yo pongo como canciller a alguien que no tiene idea de relaciones internacionales, de relaciones diplomáticas, y hace declaraciones abruptas, pues bueno, pues tienes el culpable que lo puso, pues. Claro, le puso Culpa de Carlos Grueso y achillero del técnico. Al no, actual pues, ministro de la Defensa le puso de canciller. Bueno, entonces puede todo, pues ministro de Energía, canciller, bueno, es una mente superior entonces. Y claro, luego se ha hablado respecto a esta acción de protección que se ha propuesto y que se ha dicho que no hay jurisprudencia respecto de que una autoridad pública no pueda proponer una acción de protección. Bueno, yo le diría que sí la hay. Yeah. Las acciones de protección, como las acciones de amparo, no son ni eran contiendas de competencia. Es decir, no son mecanismos de defensa de potestades, sino de derechos constitucionales. Usted tiene 3 requisitos en una acción de protección: acto u omisión. ¿Hay el acto? Claro, el acto del Consejo Disciplinario. Violación de derechos constitucionales, derechos, no facultades, derechos constitucionales, y ausencia de otra vía. ¿Qué derecho fundamental se le viola al presidente de la República con la decisión de un Consejo Disciplinario? ¿El Consejo Disciplinario era en contra del presidente de la República? No, era en contra del otro, del capitán Ortega. ¿Los derechos de quién estaban en juego? ¿La responsabilidad de quién se iba a determinar? ¿Del presidente de la República? No, el capitán Ortega. Es decir, el afectado por el acto no era el presidente de la República, sino el capitán Ortega. Luego, ¿qué derecho constitucional? Pues, es decir, ¿será pues derecho constitucional que yo me sienta comandante en jefe de algo? Eso no es un derecho constitucional. Los derechos constitucionales son universales, pues los tenemos todos. Usted es propietario, yo soy propietario, general Jarrín, doctor León son propietarios. Todos ejercemos derecho de propiedad. Nosotros seremos pues comandantes en jefe. ¿Podremos reclamar eso para nosotros? No. Podremos reclamar libertad de expresión, libertad de tránsito, derecho a la vida, integridad personal. Eso lo podemos reclamar cualquier persona. Pero no esta condición. Ahora, se dice que como el presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, también tiene mando militar entonces. Bueno, con ese triste criterio, como el presidente de la República dirige la administración pública, también dirige la administración pública municipal, la administración pública provincial. No, pues, un poquito de desinderesis y cuidado en las cosas, ¿no? Claro. Yo espero que los amigos oficialistas que están sosteniendo estas cosas también las sostengan con el otro presidente que va a venir, pues. O ahí me van a decir que ahí la cosa no es así. Porque todas estas cositas, a mí ya lo que haga este gobierno, no me preocupa, si ya se va a acabar. Ya. Los manotazos, los pataleos, eso. Lo que a mí me preocupa es lo que va a hacer el siguiente, pues. Si a mí solo me falta que el siguiente, cualquiera que sea, Lazo, Viteri, el que sea, me diga, pero si el anterior lo hizo, yo con más ganas, pues. El anterior hizo esta cuestión, yo también te pisoteo, pues. Entonces seguimos dándole esta cuestión, creando estos simpáticos precedentes. El presidente de la República, claro que es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Sí lo es, lo dice la Constitución 147, número 16. ¿Le da mando militar? No, la Constitución se lo niega. Artículo 147, número 17. Él ejerce la dirección política de la Defensa Nacional. Dirección política de la Defensa Nacional, no ejerce dirección militar de la Defensa Nacional. Esa norma ni se nombra, pues esa ha sido soslayada, no existe, la borramos para argumentar, porque vea, para escribir fallos y cosas, usted puede escribir 40 páginas de cualquier cuestión y tomar una decisión previamente adoptada, pues vamos a justificar aquí la arbitrariedad. El gobierno quiere, ahora los gobiernistas quieren que se diga lo que la Constitución no dice. Que es comandante en jefe, no dice. Que tiene mando militar, dice todo lo contrario. Pero perdón, ¿quiénes hicieron la Constitución si no ellos? Bueno, échenle la culpa a sus asambleístas constituyentes, pues ahí tenía una serie de constituciones. Que las leían y las releían y veían qué ponían, qué copiaban de aquí, metían acá. Bueno,
Bueno, pues entonces si le gustaba tanto la idea de ser comandante en jefe en el año 2007-2008, cuando se aprobó la Constitución, pues hubiese tomado la norma estadounidense, o la colombiana, o la venezolana, o la peruana, que le da al presidente de la República el carácter de comandante en jefe, o la boliviana, que le nombra capitán general de las Fuerzas Armadas. Entonces, vaya, si quiere poner eso, hubiese puesto. Si hubiese creído que el presidente de la República debe tener mando militar, hubiese tomado la norma colombiana, o la chilena, o la haitiana, que indican aquello. Pero no lo hacen. Y ahora resulta que la Constitución tiene que decir lo que ellos no han puesto. El presidente de la República es la máxima autoridad de la fuerza pública y ejerce la dirección política de la defensa nacional. Solo para recordar lo que dijo Jorge Zavala Egas. Recordé al padre don Jorge Zavala Vaquerizo. Jorge Zavala Egas, él tenía la denominación adecuada para esta instancia tan reclamante de parte del señor presidente en cuanto al título. Doctor Zavala. Ayer la jueza Wolf, en una decisión que le tomó nada menos que 4 minutos entre que terminó la exposición de los abogados y ella resolvió 4 minutos, y en 4 minutos decidió designarlo al señor presidente de la República como generalísimo, primero en el escalafón de mando de las Fuerzas Armadas, primero en la jerarquía militar, reescribió el artículo 146, numeral 12 de la Constitución, y en definitiva tenemos ahora una nueva estructura político-militar en el Ecuador, dictado por una sentencia y una jueza de primera nivel, con un menosprecio total al Poder Judicial y un menosprecio total a las Fuerzas Armadas, y por supuesto con un vulgar y grotesco insulto a la inteligencia y cultura jurídica de todo el pueblo ecuatoriano. Exa FM. Su colega dice así, usted comparte esta quisiera saber, no es difícil averiguarlo, toma tiempo, pero no es difícil averiguar. ¿Cuántas medidas cautelares dictó esta juez cuando se le han propuesto acciones de protección? Recibe la acción de protección y al admitir al trámite, ¿cuántas veces dictó medida cautelar suspendiendo un acto? Con lo más sorprendente en este caso, porque la medida cautelar era inútil, porque no había inminencia gravosa hasta que se dicte la decisión. Le pongo un ejemplo. Si yo el día de mañana, autoridad municipal, le dice, derróquese la vivienda. Claro, usted dice, se va a ejecutar el acto, propongo la acción de protección, y qué tal si cuando me dicte la sentencia, dándome la razón eventualmente, la casa ya está derrocada. Entonces el juez, ¿qué dice? ¿Se suspende? Esperemos a que yo dicte el fallo. Para eso son las cautelares, para que el fallo tenga efectos. Y además, para que no se ocasione, en este caso, responsabilidad del Estado. Pero si yo estoy diciendo, el señor no le puedo juzgar porque no es una infracción disciplinaria lo que ha cometido al responder un correo electrónico, ¿qué tenía que ver la cautelar? Pero bueno, yo sí quisiera saber cuántas cautelares ha concedido la señora al común de los mortales. La señora Wolf. Efectivamente. Segundo, ¿cuántas acciones de protección ha concedido en otros casos? Así, con tanta fuerza y potencia, ¿no? Y rapidez. ¿Y cuántas veces no habrá aplicado el oficio del mismo secretario general jurídico de la presidencia, en el cual se dice que los jueces que conceden acciones de protección serán objeto de la acción de repetición? Claro. Qué bien, ¿no? Estamos súper bien. Entonces yo soy el que hace ese oficio, pero yo acudo a la acción de protección haciéndole al juez que haga lo que no podía hacer, que era conceder una acción de protección cuando no estaba en juego ningún derecho fundamental. Y por último, yo también quiero saber, me encantaría, cuántas veces la juez Wolf mandó al contencioso administrativo diciendo, es improcedente la acción de protección porque tiene la vía en el contencioso administrativo. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Es el pan del día. Pero resulta que llega el jefe del Estado en un caso en el cual él no estaban en juego sus derechos. Que él llega y ordena. Va a ser declarado responsable. Pero es que lo ordena. Y lo declara. Yo no sé si, no creo que puso eso de generalísimo, creo que es una cosa que dice el doctor Zavala. Pero decirle que menos que comandante en jefe, contrariando la Constitución. Al generalísimo Franco lo puede ser. Mire, lo único bueno de esto es que no es del año 2014 y no nos metieron la enmienda para declararle al presidente de la República comandante en jefe o máxima autoridad militar de las Fuerzas Armadas. Tampoco lo van a hacer porque si lo hago hoy día, no vaya a ser que esto le llegue al otro, pues a Lazo, a Viteri, imagínese, mi amigo gobiernista, imagínese.
Lazo, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Te gusta la idea? Porque si te gusta para Correa, también te gusta para el otro. Bien dicho. Montecristi, no obstante, doctor León, terminamos. Es moroso en este sentido de haber acertado con la jerarquía que debía ocupar militarmente un jefe del Estado o un presidente de la República. Hay diferencia, ¿no? Montecristi tuvo una visión más bien ciudadana, pero a último rato hubieron ciertas normas para organizar el poder del Ejecutivo que fueron un poquito agrandadas, ¿no? Esos fueron los misterios nocturnos de Montecristi, ¿ya? Pero la mentalidad abajo de los derechos y todo eso era pues una visión ciudadana, ¿no? Uh-huh. Ahí hay bemoles, grandes bemoles, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es esta persistencia de Rafael Correa en afirmar de modo voluntarioso, como lo hace una autoridad que no viene al cabo, y que haciendo esto está desprestigiándose más, porque este gobierno ya no está en su año 1, ya no está cuando la palabra de Rafael Correa pero no le importa. Tenía ecos. ¿Algo se trae, dice usted? Bueno, yo creo que esa es una hipótesis. El presidente algo se trae, ¿qué podría hacer? Bueno, ya hablamos hace un rato, ¿no? Sí, pero no quedó claro. Me gustaría... No. La hipótesis que hay es que quiere que los militares hagan alguna gresca para quedar el de víctima y salir honorablemente, digamos, ¿no? Yeah. Pero a mí me parece que es más el ímpetu de la persona, yeah, ¿no? Esta concepción de que yo tengo que afirmarme a toda costa. Y segundo, que estos militares no han seguido lo que yo quise. Y él quiere a toda costa imponerse. Pero esto, lo que está llevando, no, más allá de desequilibrar las relaciones de Ejecutivo-Fuerzas Armadas, es finalmente a la pérdida de legitimidad del gobierno. Porque la ciudadanía ya no admite bueno, la ciudadanía es mucho decir, gran parte de la ciudadanía serrana que tiene opciones por la democracia, por el Estado, no admite más este juego de un gobierno que quiere a toda cosa demostrar poder. Y esta visión de ser autoridad en todo y que mi voz y mi palabra tiene que obedecerse es lo que yo creo le está devaluando aún más. No entender eso, bueno, yo creo que Rafael Correa está actuando más por él que por Alianza País. Y triste para los de Alianza País que no logran entender que tienen que rescatar una organización política. Sí, pues le dan gusto en todo, pero que si no le dan gusto, pues usted sabe las consecuencias, doctor León. Así es. Muchas gracias, general. Muchas gracias, doctor Rafael Ollarte. Siempre le despido y le presento con mucho entusiasmo. Muchas gracias, doctor. Sí. Ahora viene un frente a frente. Carlos Vallejo López versus el economista Pablo Dávalos. Coyuntura económica.